Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre, Señor, en esta hora queremos agradecerle, Señor, la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén, radial. Señor. Padre, que su nombre sea alabado en este momento por las verdades que vamos a exponer, Señor, a través de este programa. Amén. Una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Que su Santo Espíritu esté con nosotros y también con ellos, Padre eterno. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Queremos decirle que nuestros puntos de contacto los damos casi al final del programa y queremos recordarle a ustedes, amigos oyentes, que ustedes pueden tener acceso a estos programas o a otros programas que nosotros hayamos presentado en el pasado a través de nuestra página de YouTube en internet. Usted entra a YouTube y pone El Fuerte Clamor, o también puede entrar a nuestra página de nuestro ministerio www.elfuerteclamor.org. Allí, cuando usted abra la página, encontrará una sección que dice programas radiales. Usted le da un clic allí y podrá escuchar cada uno de todos estos programas que hemos estado presentando ya por más de 2 años. Allí está la lista de todos los programas y en la comodidad de su hogar usted los puede escuchar con cada título correspondiente a cada programa. Esperamos de que esa página sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Queremos también, hermano Frank, como siempre lo hacemos, hablar de salud y temperancia. Bueno, salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Amén. Bien, hermano John, aquí en los minutos de salud vamos a hablar de los peligros del glutamato monosódico, que es para cómo afecta esto a la salud. Y como siempre vamos a poner la palabra de Dios por delante antes de entrar en detalle. En Tercera de Juan capítulo 1 y versículo 2 nos dice la palabra de Dios: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es. Interesante que, hermano John, como la salud tiene que ver mucho con que el alma prospere, tanto espiritualmente y en esta vida. O sea, muchos piensan, hermano Frank, que no hay relación, que la Biblia no habla nada de salud. Y que la vida espiritual quizás no tiene que ver nada con la alimentación, pero sí tiene que ver algo con la salud. Correcto. Honramos a nuestro Dios cuando nuestro cuerpo está sano. Amén, así es. Aunque la Biblia desea que todos nosotros disfrutemos de buena salud y que seamos prosperados en todas las cosas, como dice Tercera de Juan 1:2, a nosotros, hermano Frank, nos toca el saber escoger qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Eso es muy importante. Necesitamos saber cuáles son los alimentos que nos proveerán buena salud y cuáles son los que debemos descartar porque son perjudiciales para nuestra salud. Uno de ellos es el glutamato monosódico. ¿Qué podemos añadir en cuanto a este peligroso aditivo que está contenido en muchos de los alimentos que tal vez nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos consumen o compran cuando van al supermercado? Bueno, mejor conocido como el MSG. Este asesino silencioso está escondido en sus alacena o alacena. Bueno, el glutamato monosódico, conocido por MSG,
es un potenciador de un sabor que es añadido a miles de alimentos que quizás nosotros, usted o su familia comen regularmente. También es uno de los peores aditivos alimentarios del mercado hoy en día. O sea que muchos restaurantes y muchos comercios lo utilizan y la gente como que va y repite la misma comida, hermano John, y no saben quizás que están siendo como aditivo algunos químicos, por ejemplo el MSG, que es contenido en algunos alimentos. Sí, por eso dice que es un potenciador para darle sabor a las comidas. El MSG o MSG, como se le conoce en inglés, que es lo mismo, el glutamato monosódico, es una excitotoxina, lo que significa que sobreexcita, oigan bien, las células del cuerpo humano hasta el punto de dañarlas o matarlas, causando daños cerebrales en diferentes grados e incluso podría desencadenar o empeorar trastornos del aprendizaje. Algunos efectos adversos comunes relacionados con el consumo regular del MSG, o sea, el glutamato monosódico, incluyen, oigan bien, obesidad, daño en los ojos, dolores de cabeza, fatiga, desorientación, depresión, taquicardia, sensación de hormigueo y entumecimiento de algunas partes del cuerpo, hermano Frank. En los primeros estudios realizados se encontró que de un 25 a un 30% de la población estadounidense era intolerante al MSG a niveles que se encuentran en los alimentos. En la actualidad, un estudio de un 40% de la población podría verse afectada. En general, si un alimento es procesado, entonces se puede asumir que tiene MSG o uno de sus ingredientes. Por eso hay mucha comida procesada que venden en este país de Norteamérica. Llevar una alimentación a base de alimentos entero y fresco, amigos oyentes, es la mejor manera de no ser que la única que de no ser que sea la única que garantiza evitar estas toxinas que se encuentran ahí. Exacto, un asesino común y silencioso que daña su salud aún más que el alcohol, oigan bien, la nicotina y muchas otras drogas. Nos estamos refiriendo al glutamato monosódico, si usted no lo sabía, y podría estar escondido en su alacena justo en este momento. Se trata de este glutamato monosódico MSG por sus siglas en inglés, un potenciador de sabor que es ampliamente conocido por ser añadido a la comida china. Aquellos que les gusta ir a los restaurantes chinos, hermano Frank, pero que en realidad es añadido a miles de alimentos que ustedes, amigos oyentes, y tal vez su familia comen regularmente, especialmente si usted es como la mayoría de los estadounidenses y la mayoría de los alimentos que consume son alimentos procesados o de restaurantes. El MSG es uno de los peores aditivos alimentarios en el mercado y es utilizado en sopas enlatadas, galletas, carnes, aderezos para ensalada, comida congeladas, polvo para condimentar las comidas y muchos más. Se encuentra en los supermercados y restaurantes locales, en la cafetería de la escuela de sus hijos, quizá, amigos oyentes, y sorprendentemente incluso en las fórmulas infantiles y alimentos para bebés. Increíble. El MSG o glutamato monosódico es más que un simple condimento como la sal y la pimienta. Mejora el sabor de los alimentos, haciendo que las carnes procesadas y las comidas congeladas tengan un sabor fresco y huelan bien, que los aderezos para ensalada y los alimentos enlatados sean más sabrosos. Aunque está bastante claro que el MSG beneficia a la industria alimentaria, este aditivo alimenticio podría estar causando un lento y silencioso daño para su salud. Amigos oyentes, vamos a seguir abundando acerca de este importante tema
o sea, acerca del glutamato monosódico, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa, con el favor del Señor. Así que, hermano Frank, esto es como una alarma, ¿sí o no? Para darnos cuenta, y vamos a hablar un poquito dónde está contenido este glutamato monosódico para que nuestros amigos oyentes puedan tomar carta en el asunto y puedan empezar a descartar un sinnúmero de alimentos que tal vez hoy, como decía este artículo, están en la alacena de sus hogares. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. Daniel capítulo 11, parte número 4. Con el subtítulo de A la ribera de los ríos Ilaid, Ed y Dekel. Bien, como decíamos anteriormente, hermano John, una profecía muy interesante que hoy en día en el mundo cristiano prácticamente no se habla lo que es Daniel capítulo 11. Pero es una profecía que va a tener un cumplimiento en nuestros tiempos. Y la Biblia aconseja que no debemos menospreciar las profecías. Y si leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pedro escribió lo siguiente: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No queda ninguna duda, hermano John, que las profecías, aunque hoy se le da muy poca importancia, aún siguen siendo palabra de Dios. Amén, así es. Bien, en nuestro programa de hoy vamos a continuar escudriñando una extraordinaria profecía contenida en dicho capítulo, que es Daniel capítulo 11. Y hoy, amigos oyentes, continuaremos analizando cada uno de los eventos proféticos contenidos en ese capítulo, que nos ayudarán a darnos cuenta cuán cerca estamos viviendo ya en el tiempo del fin. Queremos hacer un llamado, hermano Frank, porque a partir de este programa en adelante, aunque los otros programas que hemos hablado, hemos podido sentar una base, pero a partir de hoy en adelante vamos a seguir introduciéndonos más y más en esta extraordinaria profecía bíblica. Esta profecía bíblica que abarca un periodo profético prácticamente desde los tiempos del profeta Daniel hasta nuestros tiempos. Se habla muy poco de este capítulo. Muchas personas tal vez que nos están escuchando en estos momentos, que van a sus iglesias regularmente, pues nunca han oído este capítulo siendo presentado de la forma como nosotros lo estamos presentando a través de estos programas. Muchos de estos miembros de iglesia inclusive van donde sus ministros, a donde sus pastores tal vez, y los pastores se niegan a enseñar estas grandes verdades, muchos de ellos tal vez porque no tienen el discernimiento espiritual para presentar estos mensajes, porque el mismo profeta Daniel en el capítulo 12 y el versículo 10, si no estoy mal, habla de los entendidos. Dice, solamente los entendidos van a entender estas profecías, como usted lo mencionaba en los programas anteriores, Daniel 12:4, donde dice que la ciencia se iba a aumentar. O sea, no se refiere a la tecnología directamente, ni al transbordador yendo a la luna, ni nada de eso, sino que se refiere a la sabiduría o al conocimiento en cuanto a las profecías bíblicas, específicamente las profecías contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Vamos a retomar el tema, hermano John, con Daniel capítulo 11 en el versículo 31, en esta parte número 4, que nos dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán tres cosas: el santuario, la fortaleza, y también quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿En qué consiste, amigos oyentes? Vamos a ver esta profanación del santuario, la fortaleza, y qué significa que quitarán el continuo.
Muy importante, hermano Frank. Usted ha tocado un punto muy importante. Esperamos de que las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan estar atentos a este versículo, especialmente el versículo 31 de Daniel, capítulo 11. ¿Por qué? Porque ya está hablando acerca de este rey del norte que se iba a levantar, como dice, iba a profanar el santuario y la fortaleza y iba a quitar el continuo. Hermano Frank, a manera de refrescar nuestras memorias, pudimos darnos cuenta en los programas anteriores que el rey del norte por muchos años, por más de 300 años, específicamente por 360 años, llegó a ser Roma imperial, la Roma de los Césares. Ese era el rey del norte, pero pudimos darnos cuenta en el programa anterior, pudimos ver a la luz de la palabra de Dios de que ese rey del norte sucumbió cuando la Roma imperial se dividió en 10 reinos y surgió el nuevo rey del norte, conocido en profecía bíblica como el cuerno pequeño, o sea, el poder papal. Muy importante, ¿por qué? Porque ahora Daniel está hablando de este nuevo rey del norte que se iba a levantar, iba a profanar el santuario y la fortaleza y iba a quitar el continuo. En muchas de nuestras versiones aparece la palabra sacrificio y queremos mencionarle a manera de información que esa palabra sacrificio no aparece en el original hebreo. Entonces la palabra continuo iba a ser quitada por este nuevo rey del norte, o sea, nos referimos al poder papal. En Daniel capítulo 7, versículo 8, habla de esa bestia de 10 cuernos, hermano Frank. Usted recordará que hablamos también un poco acerca de esta bestia. Después, cuando esta cuarta bestia, dice la Biblia, que de ella sale, o de en medio de esos 10 cuernos, sale un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Y delante de este cuerno pequeño cayeron 3 cuernos, de acuerdo al texto de Daniel 7:8, que, como ya hemos dicho, simbolizaban las naves de Quitim, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esto eran parte de esas tribus bárbaras, hermano Frank, que atacaron al último imperio mundial, que fue Roma pagana. De esos 7 cuernos, de los 7 cuernos restantes de la bestia de Daniel 7:8, se cumple la palabra profética de Daniel 11:31. Y en forma imprevista se levanta una nación que favorece a los designios del papado. Por allá en el año 508 después de Cristo, Clodoveo, rey de Francia, se convierte al catolicismo, siendo Francia la primera nación que se convierte al catolicismo. La espada de Clodoveo se puso al servicio del Papa y posteriormente al resto de las naciones de Europa, que, habiendo sido pagana, aceptaron posteriormente al catolicismo y al Papa de Roma. Muy importante, es muy importante que nosotros citemos esto, hermano Frank, porque muchas personas desconocen la historia. Y las raíces del catolicismo. Es correcto, y aunque es cierto que Justiniano, por medio de Belisario, su general, expulsó de Roma a los 3 pueblos arrianos, o sea, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, iniciándose de esta manera el imperio papal, dicho imperio no hubiera existido sin el apoyo militar y político. Por eso decía que se iban a levantar tropas, no solo de Francia, sino del resto de Europa, ya que poco después el Imperio Romano se acabó de desmembrar y lo que fueron provincias romanas se convirtieron en países independientes. Y por consiguiente, el texto de Daniel capítulo 11, versículo 31, se cumplió en forma literal. De parte del rey del norte, o sea, del papado, se levantaron armas, es decir, el poder militar. Al principio fue Clodoveo, rey de Francia, en el año 508, como mencionamos, después de Cristo, y posteriormente el resto de las naciones europeas. Este poder militar, unido al poder político de las naciones, más el poder religioso del papado, dio lugar a lo que es la abominación
desoladora que habla el profeta Daniel. Aquí vemos ya una unión, hermano John, de lo que es militar, político y religioso. Es muy importante que usted mencione eso, hermano Frank. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente de que se iban a levantar de su parte, o sea, de parte del rey del norte, que a esta altura de la profecía bíblica de Daniel 11:31 ya es el poder papal. Se iban a levantar de su parte tropas. Ahí estamos viendo quiénes fueron esas tropas que se levantaron de su parte. Usted lo acaba de mencionar. Clodoveo, rey de Francia, que se puso al servicio del papado. En otras palabras, se convirtió al catolicismo y puso su espada a, ¿qué cosa? Al servicio del papado. Y como usted lo mencionó, este poder militar unido al poder político de las naciones, más el poder religioso de Roma papal, dio lugar a esa abominación desoladora que habla Daniel 11:31. Esa abominación desoladora, amigos oyentes, en su máxima expresión, es Satanás actuando a través del poder papal, tal y como lo dice el libro de Apocalipsis. Yo creo que usted tenía el texto, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 13, los versículos 2 y 4, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, esta bestia representa al papado. Y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí están los tres poderes que hemos mencionado. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vemos la unión del poder político, militar y religioso que dio lugar, hermano John, a la exaltación del papado, con sus doctrinas engañosas para profanar la verdad del santuario celestial y la labor intercesora de Cristo, la fortaleza y la eliminación del continuo, tal como dice Daniel 11:31, ¿no? Correcto. Si entendemos, amigos oyentes, que la abominación desoladora es el papado con sus doctrinas y errores, el continuo es la verdad presente ubicada en espacio y tiempo, entonces. Muy importante, porque si Satanás en su máxima expresión es la abominación desoladora, el continuo es en su máxima expresión Cristo. Recordemos el texto de Juan 14:6 que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna, por supuesto, es continua, nunca deja de ser, nunca va a terminar. El continuo es la dispensación judaica, o sea, Jesucristo mismo, el camino, la verdad y la vida, que fue pisoteado por la abominación desoladora. En este caso fue principalmente Roma pagana. Bueno, en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, en el versículo 15, nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dijo Jesús, de la cual el profeta Daniel, el que lea, entienda. Recordemos que una vez más el texto de Daniel capítulo 8 y versículo 11, cuando dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, o sea, por el príncipe de los ejércitos, quien es Cristo, fue quitado el continuo. O sea, hermano Frank, que el continuo es la verdad presente contenida en la verdad del santuario. Por otra parte, al destruir las tropas romanas el santuario, que eso lo vemos en la historia, y el servicio de adoración del sistema de sacrificio en el año 70 después de Cristo, también quitaron el continuo, que durante 1500 años había sido el medio escogido por Dios para abrir los ojos del pueblo israelita. Y por consiguiente, la asunción del papado quitó por medio de la opresión, la mentira y la persecución el continuo, es decir, la verdad de Dios con respecto al santuario celestial y al ministerio intercesor de Cristo, que se estaba llevando a cabo en el lugar santo del santuario celestial a partir del año 31 después de Cristo, después de su resurrección también, hasta el 22 de octubre del 1844. Tal y como lo decía la profecía de Daniel 8:14. El papado no solo profanó el conocimiento del santuario y eliminó el continuo,
la verdad presente con respecto a la labor intercesora de Cristo en el santuario celestial, sino que erradicó de la mente, amigos oyentes, o sea, de los cristianos, la verdad del sábado, colocando el domingo en su lugar. El sábado fue creado por Dios en el Edén, como lo vemos en su palabra. Y Satanás, por medio de Constantino el Grande, emperador de Roma a principios del siglo IV, promulgó las primeras leyes dominicales. O sea, el papado, siglos más tarde, hizo lo mismo. Y la verdad del sábado fue erradicada del corazón y de la mente de los pueblos de Dios. Siendo así el papado, como dice el texto de Daniel 11:31, también profanó la fortaleza. Increíble. ¿Qué quiere decir la fortaleza, hermano John, según la palabra de Dios? Muy importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, el Salmo 18, versículo de 1 al 3. ¿A qué se refiere la fortaleza? ¿Por qué? Porque ese rey del norte, en este caso el poder papal, iba a profanar la fortaleza. Dice Salmo 18:1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y también en el Salmos 22:19 nos dice, Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Amén. Apresúrate y socórreme. ¿De qué forma el papado se engrandeció sobre Jesús, el príncipe de los ejércitos, quitando el continuo, como hemos mencionado, y echando por tierra la verdad del santuario celestial? Es una pregunta que hacemos. Bueno, vamos a ir respondiendo, hermano Frank, esa pregunta, porque el advenimiento de la iglesia romana al poder, cuando toma el lugar de la Roma imperial, que llega a formar o llega a ser el rey del norte en este caso, en el marco histórico de la profecía bíblica de Daniel 11:31, marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Recuerden, amigos oyentes, que no solamente Roma papal tenía el poder religioso, sino que también tenía el poder civil a manos de los países de Europa que pusieron a su servicio su espada a favor del catolicismo romano. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Y también se le enseñó al pueblo de que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Lamentablemente, hermano John, eso todavía lo vemos hoy en día. Y es por eso también que al obispo de Roma se le llama Santo Padre. O sea, algo bien delicado. Sí, vamos a volver a hacer la pregunta que usted hizo, hermano Fran, para que quede bien clara en la mente de las personas que nos están escuchando. Usted hizo una pregunta muy importante. ¿De qué forma el papado, que en este caso a la altura de la profecía de Daniel 11:31 ya es el rey del norte, se engrandeció sobre Jesús, el príncipe de los ejércitos, quitando el continuo, tal como lo dice Daniel 11:31, y echando por tierra la verdad del santuario celestial? Vamos entonces a mencionar unos puntos muy importantes para así darle respuesta a esa pregunta. Número 1, el papado quita el continuo en la mesa de los panes de la proposición que se encontraba en el lugar santo del santuario. Recuerden que el continuo tiene que ver con la verdad del santuario, amigos oyentes. El pan de la proposición representa la palabra de Dios, que es el pan de vida. El papado lo quitó. Nadie tenía una Biblia legible durante los siglos de la Edad Media, hermano Fran.
y leer una Biblia en los tiempos de la Edad Media era prácticamente un crimen digno de muerte. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Es por eso, hermano John, que vemos hoy en día, todavía en estos años, que la persona prácticamente no lleva la palabra de Dios a una iglesia católica. Así es, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Estamos hablando cuando el poder papal, o sea, el rey del norte, estaba en todo su apogeo durante la Edad Media. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados, sin principios, interpretaban las enseñanzas de la Biblia para sostener sus pretensiones. O sea, las interpretaban de acuerdo a sus propias pretensiones. Y no hace muchos años, hermano John, en los años 60 todavía se leía, pero en latín, que ni siquiera la peligresía entendía lo que estaban diciendo de espalda hacia la peligresía. Así es. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como el vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Otro punto dice que el papado quita el continuo en el altar del incienso que se encontraba en el lugar santo del santuario. Amigos oyentes, el altar de incienso representa la oración con olor grato de gracias a la justicia de Cristo, Amén, el verdadero intercesor. El incienso se mantenía continuamente ardiendo, pero el papato quitó el continuo en el altar del incienso, sustituyéndola por la confesión auricular de pecados a un sacerdote humano. Eso todavía lo vemos hoy en día, hermano John. La gente se olvidó de que podían ir directamente a Jesús. Así es. Se olvidó que tenemos un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo hombre, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí estamos dando, hermano Frank, podemos darnos cuenta de que Satanás fue muy astuto en cuanto a esto que nosotros estamos diciendo. El poder papal fue quitando el continuo, tal y como lo decía Daniel 11:31. Y esto es lo que el Papa Francisco sigue enseñando hoy, hermano Frank, porque muchas personas piensan, tal vez algunas de las personas que nos están escuchando, piensan de que esto ya es histórico, que eso, pero no. La confesión privada a un sacerdote es obligatoria, según Francisco. Todos los católicos romanos están obligados a confesar y pedir la absolución de un sacerdote al menos una vez al año. Si no, ellos son culpables del pecado mortal y condenados al infierno por toda la eternidad. Ahí podemos darnos cuenta el cumplimiento fiel de Daniel 11:31. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña, amigos oyentes, es que en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado con nosotros, para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aquí no hay ningún reemplazo humano, hermano John. Amén. Inclusive queremos decirle que ni siquiera la Madre de Cristo puede interceder por el hombre hoy en día. Es correcto, hermano Frank. Es muy importante, amigo oyente, usted no tiene que ir a ningún ser humano a confesar sus pecados, porque el ser humano que usted va a confesar sus pecados es un pecador igual o peor que usted. Es por eso que tenemos que ir a donde nuestro abogado, que es Cristo Jesús, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Y es por eso que el papado quitó también esa parte del continuo, o sea, tenía que ver con el santuario. Usted mencionó ese punto número 2. El punto número 3 es que el papado quita el continuo, oigan bien, en el candelabro de oro que se encontraba en el lugar santo del santuario.
La luz de los 7 brazos del candelabro de oro se mantenía ardiendo continuamente, amigos oyentes. Por eso esa palabra continuo en hebreo es tamid. El candelabro de oro representa a los que, después de haber sido renovados por el Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia y la oración, dejan brillar su luz en un mundo oscuro. ¿Pero qué sucedió? Bueno, en la Edad Media, el papado quitó el candelabro quemando a los testigos de Cristo en la hoguera o al ponerlos en un calabozo oscuro. De esa manera, hermano Fran, quitó el testimonio o la luz del evangelio de todos aquellos que se levantaban en contra de sus dogmas. Los valdenses, que hablamos de ese grupo la semana anterior o en nuestro programa anterior, fueron los enemigos escarnizados número 1 del papado. Fueron los que fueron más perseguidos por el poder papal, porque estos hombres y mujeres y niños fieles se levantaron como antorchas encendidas en medio de la oscuridad de la Edad Media, que vemos que el poder papal había pues implantado su bandera en ese entonces, y todos aquellos que se levantaban para dar testimonio de la luz del evangelio eran reprimidos, eran dignos de muerte, o eran encerrados en calabozos oscuros, o llevados a la guillotina o a la hoguera, hermano Frank. El punto número 4 nos dice que el papado quita el continuo en el pacto, en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Ese departamento, el lugar santísimo, en ese departamento se encontraba la visible del Dios de eterno. O sea, la presencia del Dios eterno. Sí. Allí, una vez al año, el sumo sacerdote de Israel entraba para hacer una obra de mediación y expiación por los pecados de sí mismo y de su casa, y por los pecados de todo el pueblo de Israel. ¿Qué simbolizaba esto, hermanos? Oyentes, en el lugar santísimo se encuentra nuestro gran sumo sacerdote y el único sumo pontífice, amén, Cristo Jesús. Así es. Haciendo la obra de intercesión por cada uno de nosotros. Amén. Como dice el libro de los Hebreos, allí lo describe. Hebreo capítulo 8, versículo 1 y 2. Nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí dice claramente, hermano John, que en el cielo hay un santuario y en el cielo está el verdadero sumo sacerdote. Amén, así es. El mismo libro de Hebreos, hermano Frank, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no dos, no tres, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el versículo 16 nos dice, la palabra de Dios hablando: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? ¿Al confesionario? ¿Al párroco de la iglesia? No, amigos oyentes, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, al lugar santísimo del santuario celestial, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 28 nos dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como está escrito, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Millones y millones de personas, hermano Frank, cuando Francisco abrió la supuesta puerta santa, la puerta de la misericordia en la Basílica de San Pedro en Roma, las filas eran enormes de peregrinos que venían no solamente de Roma, sino de todas partes del mundo, anhelando supuestamente pasar por esa supuesta puerta santa para obtener la remisión y el perdón de pecados. Y podemos darnos cuenta, hermano Frank, que las palabras del profeta Daniel, que fueron escritas hace casi 2500 años atrás, se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Y es por eso, como le dijimos al principio de este programa, a las personas que nos están escuchando, esta profecía bíblica contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel es una profecía que está tomando lugar y que se está haciendo más relevante hoy que cualquier época de la historia terrenal. Hermano Frank, ¿cómo es posible que yo voy a abrir una supuesta puerta para que las personas pasen por ella y para que todos sus pecados sean perdonados, cuando la Biblia nos está diciendo claramente en el libro de Hebreos, los versículos que usted leyó, Hebreos capítulo 9, versículo del 24 al 28, donde dice que en el cielo tenemos un verdadero sumo sacerdote que es Cristo Jesús, en el verdadero santuario. Sin pecado. Sin pecado. Decíamos en Daniel 11:31 que uno de los objetivos de este rey del norte, en este caso el papado, era echar por tierra la verdad del santuario. Y lo está haciendo a través de todos estos dogmas, a través de la supuesta puerta santa, el año de la misericordia, hermano Fran. Todo esto es un ataque frontal contra la verdad del santuario celestial, contra nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que se está presentando una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Amigos oyentes, el pecado es quitado solamente por nuestro gran sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús. El pecado es removido solamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tus pecados no son perdonados cuando tú vas a donde un sacerdote y te arrodillas ante él y le confiesas tus pecados. Tus pecados no son perdonados cuando tú atraviesas una supuesta puerta santa en la iglesia o en la basílica a la cual tú perteneces. Tus pecados son perdonados cuando tú vienes ante nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, los confiesas y por fe Cristo Jesús te perdona y te limpia de todos tus pecados. Y hablando de perdón, hermano John, el Papa Francisco permite a sacerdotes el perdonar el pecado del aborto por un año, según él. Increíble esto. Dice la noticia que el Papa Francisco declaró el martes que está permitiendo a todos los sacerdotes en el próximo año de la misericordia de la Iglesia el absolver a las mujeres del pecado del aborto. O sea, él tiene el poder de quitar. Bueno, tal y como lo decía Daniel 11:31, hermano Frank, el poder del rey del norte, el poder papal que iba a echar por tierra la verdad del santuario y la verdad del continuo iba a echar por tierra. Si ellas, sigue la noticia, si ellas se arrepienten con un corazón conscrito, la Iglesia considera el aborto como un pecado tan grave que hasta ahora una mujer católica que quería arrepentirse de un aborto no podría simplemente ir a un párroco local. Increíble. Bueno, era en cambio el obispo de su diócesis necesitaba delegar a un sacerdote experto en tratar con este tipo de confesiones para oír la confesión de la mujer. Esta mujer solamente tenía que encerrarse en su cuarto, hermano John, y orar al Señor. Así es. Primera de Juan 2:1. Claro, y no cometer más el mismo pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Pero Primera de Juan 2:1 dice que, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, si alguna mujer hubiera cometido este gran pecado del aborto, dice, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Sigue diciendo la noticia, Francisco está haciendo posible que las mujeres pasen por alto este proceso complicado y se confiesen directamente con cualquier sacerdote católico, que pueda conceder la absolución si determina que la mujer está contrita. Yo creo, hermano Frank, que esto es una blasfemia ante los ojos del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que denunciar esto, porque esto es un engaño de Satanás, que miles y millones de personas están siendo engañadas, porque el único objetivo de Satanás es que el ser humano quite su vista del verdadero tabernáculo, del santuario celestial, donde está el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, intercediendo por nosotros, y la ponga en una supuesta puerta santa en Roma o en un sacerdote terrenal. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Papa ignora a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote? Él contempló la ofrenda expiatoria de sí mismo por cuanto sufrió fuera de la puerta. O sea, Jesús. Entonces, se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. O sea, Cristo completó esa ofrenda, hermano Frank. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por lo tanto, nuestra situación actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio exterior, esperando y buscando una bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El símbolo se encontró con la realidad simbolizada en la muerte de Cristo, el Cordero muerto por los pecados del mundo. El gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que es de valor. El incienso que ahora es ofrecido por los hombres, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, supuestamente, hermano Fran, no tienen el menor valor delante de Dios. Esto es todo un engaño. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones mediante las cuales los hombres esperan ganar la salvación son puras falacias. Amigos oyentes, Cristo no necesita en su intercesión como nuestro abogado de la virtud de ningún hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Amén. Las oraciones y las confesiones deben ofrecerse únicamente a aquel que entró una vez y para siempre en el lugar santo. Amén. Cristo ha declarado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y repetimos, hermano John, ni siquiera la madre de Jesús puede interceder por nosotros. Así es, porque está muerta, está en el sepulcro. Y según Francisco, ella es intercesora también. Es una falacia también, y es por eso que todo esto lo tenemos que declarar a la luz de la palabra del Señor. Cristo fue el único que fue colgado en la cruz. Amén, así es. El único que es digno de interceder por nosotros, porque su sangre nos puede expiar nuestros pecados, no una confesión con un sacerdote. Las personas que nos están escuchando en esta hora y tienen por costumbre irse a confesar con un sacerdote, con todo el respeto que ustedes se merecen, amigos oyentes, sus pecados no están siendo perdonados. Usted tiene que ir a Cristo Jesús, nuestro único sacerdote o nuestro único sumo sacerdote, que es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Él salvará hasta lo sumo a todos los que se alleguen a Él por fe. O sea, Cristo Jesús vive siempre para interceder por nosotros en el santuario celestial, amigos oyentes. Por eso es que Satanás odia todas estas grandes verdades relacionadas con el santuario celestial. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió, como si estuvieran investidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. Ellos mismos son pecadores, son solo seres humanos. Ningún intermediario humano está entre el pecador y Cristo. Y por medio de los edictos papales se promulgó que la salvación se producía por medio de la Iglesia Católica y del Papa, su máximo representante y vicario del Hijo de Dios. Es decir, que el Papa era el representante de Dios en la tierra.
afirmando que la Iglesia y el Papa no se habían equivocado nunca jamás por medio de la infalibilidad papal. O sea, se hizo ese dogma, ¿no? Esto es exactamente lo que dice Daniel, hermano John. El santuario sería echado por tierra. Se está cumpliendo ante nuestros ojos esta profecía, hermano Frank. Yo no sé si las personas que nos están escuchando tienen una visión profética, tienen un entendimiento y un raciocinio, un discernimiento espiritual para de una vez por todas, hermano Frank, darse cuenta cuánto tiempo han estado engañados. Por ese medio, como usted lo mencionó, desvió los ojos de los santos que debían dirigirse a Dios, la fortaleza. ¿Se acuerda como lo leímos en Daniel 11:31, que iba a echar por tierra la fortaleza? ¿Para dirigirlos a dónde? A los hombres corruptos y degradados, al Papa y a sus representantes, al clero y a los sacerdotes. Por otra parte, los hombres dejaron de pedir perdón a Dios, hermano Frank, en oración, para hacerlo a través de la confesión a hombres finitos. O sea que nos alejamos los ojos del santuario celestial del cielo para ponerlo en la tierra. Los sacerdotes, al hacerse receptáculos de los pecados de los hombres y conceder el supuestamente perdón, algo que corresponde solo a Dios, no solo blasfeman contra el cielo, sino que habían profanado la fortaleza, es decir, a Dios también. O sea que el papado, hermano Frank, quitó pues el continuo, tal y como lo enseñaba Daniel 11:31, o sea, el conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo en su labor intercesora en el santuario celestial, la verdad presente con respecto al sábado, el poder de Dios para librarnos y protegernos del pecado, para colocar en su lugar la abominación desoladora, es decir, la mentira sobre el culto idolátrico de la misa, la confesión de los pecados a los sacerdotes, a las reliquias, la infalibilidad del Papa, al ser el supuesto vicario del Hijo de Dios en la tierra, según afirmaban con descaro, y la barbarie, entre otras, hermano Frank, de hallar el perdón por medio de las mortificaciones, los azotes y todas estas cosas. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba los corazones de los valdenses que mencionamos en el programa pasado, de los valles de Piamonte, deseaban con ansia ver derramarse los rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener perdón mediante mortificaciones. Se azotaban, se martirizaban. Y hoy en día todavía vemos personas, hermano John, haciendo unas caminatas de rodillas para llegar a la catedral y allá supuestamente va a recibir un perdón. Qué triste, hermanos. Que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Martín Lutero era uno de ellos, hermano Frank, antes de conocer el Evangelio. Como se le enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismo, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuesto a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y sus almas sin encontrar alivio. Los valdenses procuraron contrarrestar toda esa mentira, toda esa falacia, pero ¿qué vimos hoy? ¿Qué vemos hoy? ¿Y qué vimos en el programa anterior, hermano Fran? Ahora los valdenses estrechando los brazos, abrazándose con Francisco y diciéndole bienvenido, un nuevo hermano, a nuestra iglesia. Yo no entiendo, hermano Frank, cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos esta profecía de Daniel 11. Así es como las doctrinas de Roma, como usted lo acaba de mencionar, tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en la celda de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias. Postrados por largas horas sobre las losas frías de sus tristes habitaciones o sus celdas, con largas peregrinaciones, como usted lo acaba de mencionar, con sacrificios humillantes y horribles torturas. Qué triste esto, hermano Frank. Y abogueado también por el sentido del pecado y perseguido por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimiento hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin
un rayo de luz o de esperanza, hermano John. Es una ausencia, aquí vemos, de lo que era la palabra de Dios. Sin esperanza de vida eterna, hermano Frank. Debemos decir, pues, hermano Frank, para concluir, que el continuo es la verdad presente en espacio y tiempo, y la abominación desoladora es el error que impide y se opone a esa verdad. Amigos oyentes, seguiremos abundando acerca de esta extraordinaria profecía bíblica para el tiempo del fin en nuestro próximo programa. Así que usted no se lo puede perder, hermano Fran. Hacemos un llamado a nuestros amigos oyentes, por favor. El Señor Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, si alguno, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo oyente, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir al Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. Si desea escuchar este programa u otros programas que hemos presentado en el pasado, entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org y oprima la sección donde dice programas radiales. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, que Dios les bendiga, y si el Señor lo permite, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.